Estoy preparando una serie de vídeos porque creo que es un tema muy interesante, sobre todo para aquellos que hemos tenido animales. Es sobre si los animales tienen alma o no. Creo que es un tema importantísimo. Voy a ir para allá, que tengo a Vaguirita aquí preparada para que la veáis. Yo creo que cualquiera sí, lo que pasa es que le gusta mucho estar en movimiento. Pero cualquiera que hayamos tenido perro, fijaros la envergadura que tiene Bagheera. Yo soy alto, pero a dos patas es más alta que yo. Entonces, cualquiera que hayamos tenido algún perro, supongo que ha habido un accidente por ahí, no pasa nada, son animales. Ven, toma, cariño, toma. Eh, pues creo que tenemos un tipo creemos que tienen algo más allá de un puro y duro animal. Tienen sentimientos, tienen deberes. Yo me acuerdo que tenía un mastín que el deber de proteger lo tenía ya en su ADN, o sea, lo dejaba solo de pequeño, ya protegía. Y hay perros que son más cariñosos, hay perros que tienen un instinto para trabajar, como los perros guías y tal. Pero sea como sea, creo que todos los que tenemos animales y nos gustan y los amamos, pues es una pregunta que nos deberíamos considerar. Esa sería la primera pregunta. ¿Tienen alma estos preciosos bichos que vemos por aquí? Esta es muy buena, le puedes hacer lo que quieras. Pero esa es una pregunta. La segunda sería si esa alma es infinita o no. Y la tercera, si entra en el ciclo de las reencarnaciones del hinduismo. Yo lo he analizado en diferentes religiones porque creo que nos permite encontrar respuestas milenarias. Y os diré que hay una que a mí me maravilla, que es el jainismo. Creo que es el camino espiritual que más ha profundizado en si los animales tienen alma o no. La respuesta es afirmativa totalmente. Y además lo extienden a las plantas, es decir, para ellos las plantas pues tienen los mismos sentimientos y tienen un alma infinita. Y coinciden bastante con la visión hinduista. Para los hinduistas, pensar que tanto el jainismo como el hinduismo están sometidos a la ley del karma. Si tú eres bueno, en tus reencarnaciones ven aquí, ven aquí, bonita. En tus reencarnaciones vas a ir subiendo. Es decir, si tú eres una persona normal, a base de buen karma, vas a ir evolucionando hasta el hombre más perfecto, hasta el hombre Cristo o el hombre Buda. Y si haces mal karma, el Gita hay un verso que lo dice, pues te reencarnas en especies irracionales. Entonces, es la importancia de la reencarnación y del karma es esa, que tú tienes que siempre ir consiguiendo buen karma y por eso la IMSA, la no violencia, es fundamental en estas religiones y sobre todo con los animales. Y hay un verso del Gita, ese maravilloso libro que he traducido, que dice, considera un sabio ilustrado, considera a un perro, un elefante o a una vaca o a un devorador de perros igualmente. Eso es el sabio que ha alcanzado la realización. Entonces, estas dos religiones son maravillosas desde el punto de vista de los que creemos que si un animal tiene o no alma. Luego viene una maravillosa también, para mí, que es el taoísmo, y además son muy claros ellos, o sea, los animales son uno con el Tao, las almas son uno con el Tao, da igual que sean hombres, animales o cualquier ser viviente. Y estas dos se caracterizan, sobre todo la versión advaita del hinduismo y el taoísmo, por ser no duales, que en general en el no dualismo todas tienen que ser, que todos los animales tienen alma, porque el alma de los animales y Dios es lo mismo, aunque mucha gente no pueda gustar esta idea. Y luego vienen las religiones que estamos más acostumbrados, cristianismo e islam, que más o menos consideran que tienen alma, pero diferente a la del ser humano, ya que no tienen capacidad de racionalización ni de discernir. Entonces, por esa razón, ellos consideran que el alma no es eterna. Aunque hay que decir que hay expertos que dicen que el cristianismo primitivo seguramente hablaban de esa transmigración de las almas, incluidas los animales, y el Papa, el anterior que tuvimos, Francisco, sí que había insinuado que probablemente los animales deberían tener alma. En fin, hay una serie de vídeos para cada una de las religiones que los tenéis profundizando más en el tema, pero creo que todos los que amamos a los animales deberíamos reflexionar sobre si tienen o no un alma. Muchas gracias. Gracias, Bagheera.